Muchas gracias. Me da mucho gusto volver a estar aquí. He estado en 2 o 3 ocasiones, ya no recuerdo, o a lo mejor en 4. Y, y efectivamente hace muchos sábados, porque la primera vez que vine fue en 2006, cuando eso empezó a construirse en una coyuntura particularmente álgida de la historia mexicana, en un momento de mucha movilización, de muchas esperanzas también, un momento difícil, ¿no? Que no sé cuántos de ustedes estuvieron. No, no. Gracias, no importa. Ahorita no son mis, no. Gracias. Y en otras ocasiones vine a hablar de cuestiones ligadas a las movilizaciones en México, en América Latina. Hoy vengo a hablarles no de fútbol jugado, porque de eso podemos hablar. A mí me encanta el fútbol, pero digamos es un espacio y un círculo de debate de cuestiones sociales y políticas, sino de en qué medida podemos entender esa coyuntura deportiva en relación a lo que está pasando en Brasil y lo que no está pasando, pudiera llegar a pasar, o sí está pasando, en México, ¿no? Entonces no vamos a hablar de fútbol estrictamente, con todos de que ganas no faltan, sobre todo después de la jornada de ayer, que fue una jornada particularmente interesante, sino les voy a hablar primero un poquito de la coyuntura brasileña, no simplemente para que entendamos cuál es la historia brasileña más reciente y el momento por el que pasa Brasil, sino porque desde ahí me gustaría que hiciéramos una reflexión en relación con nuestro país, con México, ¿no? Y a ver qué conclusiones podemos sacar. Porque resulta que, como ustedes saben, porque seguramente lo vieron en los noticieros, que Brasil vive en un momento tenso de su vida sociopolítica. Y es un momento tenso que inicia desde la Copa Confederaciones, desde otro acontecimiento deportivo, cuando se empezaron a dar movimientos, movilizaciones y protestas en relación con el Mundial, con la Copa del Mundo de Fútbol. Protestas que en esa ocasión, en relación con la Copa Confederaciones, tomaron como pretexto o se desataron en función de un alza del precio del transporte en Sao Paulo. O sea, empezaron a haber movimientos y empezaron en particular los jóvenes, a protestar porque aumentaban el precio del transporte público. Lo digo porque aquí tuvimos una alza del precio del metro, ¿no? Y hubo ciertas protestas. Pero resulta que en Brasil las protestas fueron mucho más masivas, multitudinarias, porque había mucho descontento en relación con las obras y los costos y los gastos que se estaban ejerciendo en función de la preparación de los estadios, que no es solo una preparación de estadios, es toda una reestructuración urbana, y toda una reestructuración urbana de barrios, de asentamientos, de colonias, que tiene un sesgo muy, muy duro, muy clasista. Se están desplazando algunos sectores sociales, están tratando de aislar la presencia de sectores populares, en particular de los sectores más pobres, en aras casi de limpiar las zonas que rodean los estadios para que, digamos, no solo eso permite generar los espacios urbanos aptos para el estadio, sino además limpiar de ciertos sectores sociales en función de la llegada de la prensa, de la llegada de los turistas, de los que iban a ver el partido de fútbol. Entonces, hay una serie de cuestiones, de reivindicaciones, de demandas que fueron surgiendo al calor de ese movimiento, que fue, repito, multitudinario, un poco al estilo, para que se den una idea de las dimensiones de lo que pudo ser, para no remontar al 2006, en 2012, en México, el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Más o menos de ese estilo, con algunas diferencias que voy a señalar. La diferencia respecto al 132 del movimiento brasileño, que empieza con la Copa Confederaciones hace 2 años, es que es más transversal. El movimiento Yo Soy 132 en México era muy juvenil, mientras que la protesta en Brasil es una protesta que abarca a todos los sectores de la sociedad, los sectores, digamos, desde los sectores populares hasta los sectores medios. Es obvio que las clases dominantes brasileñas no están protestando. Y aquí abro un paréntesis importante, porque antes de entrar al análisis de cuáles son las legítimas razones de protesta respecto a los gastos ejercidos por el gobierno, hay que entender una cosa. En Brasil hoy en día tiene un gobierno progresista,
O sea, no es un gobierno de derechas. Es interesante porque es distinto a la experiencia mexicana. Algunos dirían que ojalá que tuviéramos un gobierno como el que tienen los brasileños. Y yo diría hasta cierto punto, hasta cierto punto. Por un lado, sin duda, ha sido un gobierno que en los últimos años, la última década, llevan 10 años gobernando, es un gobierno que ha impulsado mucho la política social y ha gastado mucho en política contra la pobreza. Y eso es una de las herramientas y de los elementos fuertes, positivos del gobierno brasileño. Y con eso, con ese gran impulso, con ese gran gasto público en el sector social, ha impulsado ciertas dinámicas económicas importantes, o sea, lo que no se hace aquí. O sea, el gobierno no redistribuye, no da dinero, dinero a los sectores más empobrecidos, y con eso esos sectores no alcanzan a consumir, mientras que en Brasil activaron ese mecanismo básico de política económica, que es para que la gente consuma y para que la economía gire hay que tener recursos para consumir, hay que distribuir cierta riqueza, hay que redistribuir ciertos niveles de riqueza. Bueno, el gobierno brasileño ha apostado mucho a eso y le ha funcionado. No es una mala idea, por cierto. Y sacó a alrededor de 30 millones de brasileños de la pobreza. No es poca cosa. Y de esos 30 millones se volvieron, digamos, no están ricos, no podemos decir que están en situación de bienestar, ahí viene ya una dimensión crítica, pero esos activaron el mercado interno. O sea, obviamente es gente que no consumía o tenía simplemente para el mínimo de subsistencia y ahora está en condiciones de entrar en ese consumo básico. Ahora, si eso es uno de los aciertos del gobierno, que implica por lo tanto una dinámica económica positiva, sobre eso Brasil se impulsó unos años de crecimiento sostenido, dinamizó su industria, se mantuvo como una de las principales potencias industriales del mundo, etc. Por otro lado, y aquí viene la parte un poco más sombría o más agridulce del asunto, es que esas políticas fueron esencialmente asistencialistas. Se repartió dinero, pero no se generó tanto empleo, y además fue focalizado a los sectores realmente en situaciones de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Mientras que hay amplias franjas de la población brasileña que no fue particularmente beneficiada por esas dinámicas. Es decir, Brasil, a pesar de políticas sociales importantes, no deja de ser uno de los países con mayores índices de desigualdad en América Latina, uno de los países con amplios sectores en condiciones, si no de extrema pobreza y de pobreza, pero en condiciones no de bienestar. Es decir, no podemos pensar con eso que se ha logrado un desarrollo sostenido que modifique sustancialmente o radicalmente la estructura social brasileña. ¿Qué quiero decir con eso? Que el gobierno brasileño siguió impulsando las grandes empresas, impulsó el agronegocio, que es uno de los grandes negocios, que se valga la redundancia, que se están haciendo en Brasil. No cuestionó el mercado internacional y la lógica de exportación de materias primas, sigue siendo un gran exportador de materias primas. Claro, tiene una dinámica industrial mucho más importante que la mexicana, y eso le da cierta solidez y le da cierta fuerza. Después, entonces, bueno, y el Partido de los Trabajadores, así se llama el partido que gobierna Brasil, no es el Partido del Trabajo, es el Partido de los Trabajadores. Es un partido que tiene una larga historia de lucha social y una larga historia de vínculo con el sindicalismo. Los principales sindicatos brasileños son aliados del gobierno. El movimiento Sin Tierra, el principal movimiento de reivindicación, digamos, de reforma agraria o campesino en Brasil, fue aliado del Partido de los Trabajadores. Ahora no sabe qué hacer porque, por un lado, cuestiona los límites de unos gobiernos que no fueron más allá de una simple y sencilla repartición de la riqueza destinada a ciertos sectores, pero no impulsaron la reforma agraria, no nacionalizaron empresas, dejan que el sector privado sea el que impulse la economía. O sea, tienen una serie de cuestionamientos, pero no se atreven a romper del todo el movimiento Sin Tierra, los trabajadores, porque tienen miedo que regrese la derecha. Porque, digamos, si hay críticas frente a ese gobierno actual en Brasil, que antes fue encabezado por Lula, que era un gran dirigente popular, que fue sindicalista y obrero, ahora es encabezado por Dilma, una mujer que también tiene una historia de lucha desde la izquierda, que fue guerrillera, que fue encarcelada, pero al mismo tiempo, digamos, son gente que lleva gobernando y llega ocupando puestos de poder desde hace
mucho tiempo. Digo, con eso no estoy sosteniendo que se corrompieron ahí, pero que están en dinámicas institucionales, ¿no? Entonces sí negocian con muchos sectores y no forzosamente, digamos, no es lo mismo tener experiencias y prácticas de lucha social y haberse forjado y crecido en ese espacio, que después también tener 15, 20, 30 años de estar de diputados, de estar en las lógicas más institucionales de conducción de la cuestión política. Entonces, bueno, eso es un partido y una fuerza política que logró arrancar desde abajo, ser portadora de los intereses de las clases populares, pero una vez llegando al gobierno logra ponerse de acuerdo con otros sectores. Y es el partido que ganó y volvió a ganar elecciones, y no las ganó solo porque lo votaban los sectores populares, en particular los que fueron beneficiados por las políticas públicas, sino porque ya siempre más lo votaban sectores de clase media y sectores de clase alta que vieron que se podían perfectamente hacer negocios con un gobierno progresista. Es decir, es un ejemplo que nos puede servir para pensar en algún momento, ojalá que algún día lleguemos a tener gobiernos no de derecha, ¿no? Gobiernos más con tintes más populares, que vengan con políticas más públicas, más expansivas, con una voluntad de hacer política social. Todavía no llegamos a eso, entonces algunos dirían, ojalá que tuviéramos un gobierno como el que tiene Brasil, pero al mismo tiempo ese gobierno muestra muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones en relación a lo que dejó de hacer, lo que dejó en el camino, las banderas que no quiso enarbolar a la hora ya de implementar propiamente políticas públicas. ¿Por qué hago ese paréntesis? No solo para dar algunos elementos para entender cuáles digamos, las características del gobierno brasileño en la actualidad, sino para, digamos, entender que sobre eso se monta un descontento creciente, en particular de una juventud, de sectores jóvenes que ya llevan que prácticamente se politizaron y crecieron políticamente en el contexto de ese gobierno. Ese es un gobierno que tiene más de 10 años, ¿no? Entonces los jóvenes que hoy tienen 18, 20, 25, vivieron prácticamente toda su historia de politización, o sea, de lectura de periódico, de participación política en ese contexto. Entonces, bueno, los jóvenes en particular, pero muchos sectores de la población están descontentos. Están descontentos por algunas cosas que ya mencioné, porque no se va más allá, porque es un gobierno que entró en una lógica muy de ordinaria administración del capitalismo brasileño. Es un gran defensor de la dinámica capitalista en Brasil. Es decir, cuando Dilma viaja a otro país en una visita oficial, se trae no solo a sus diplomáticos, sino a los representantes de las grandes empresas brasileñas que hacen negocios, además, no solo en Brasil, sino Brasil se convirtió en una potencia, se decía ya desde los 70s, pero esa palabra es todavía más válida hoy en día, subimperial. O sea, que hace una política subimperialista. O sea, a escala latinoamericana, de América del Sur en particular, e incluso con fuertes proyecciones en África. Y que se vincula con, digamos, con otros países del sur importantes como la India, como Sudáfrica, como Corea. O sea, y hace como una contrapeso a Estados Unidos y al mismo tiempo se juega en una política de expansión capitalista en los sectores en donde puede competir con Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, en el fondo el gobierno brasileño sostiene una lógica de una profunda dinámica y agresiva dinámica capitalista. Claro, sabiendo manejar muy bien, repito, cosa que no saben hacer ni siquiera nuestros gobernantes, la política social. La política social para desactivar ciertas situaciones de extrema tensión social que se pudieran dar en franjas particularmente pobres. Y al mismo tiempo, y aquí viene el dato que fue, digamos, apareciendo en relación con el fútbol, porque sucede que en la historia de Brasil, en relación a la Copa Confederaciones y a la Copa del Mundo actual, se está dando un pasaje político crucial. Un gobierno que era un gobierno popular, que era un gobierno incluso visto como un ejemplo por parte de muchos gobiernos socialdemócratas o progresistas en otras partes del mundo, porque parecía que lograba combinarlo todo, tenía una dinámica económica positiva, ponía de acuerdo a distintos sectores sociales, evitaba grandes conflictos, no se peleaba excesivamente ni con Estados Unidos ni con las grandes empresas brasileñas, que son sí realmente grandes empresas. En Brasil se producen computadoras, aviones de guerra, o sea, digamos, la industria brasileña es una industria incluso con sectores de punta. Bueno, eso que era un modelo viene a quebrarse
quebrarse no quiere decir que esté en una crisis irreversible. Incluso hay quienes dicen que a pesar de las protestas, a pesar de las críticas, el gobierno Dilma misma, que va a ser candidata a las próximas elecciones, es probable que vuelva a ganar. O sea, aquí no estoy sosteniendo que ya aquí perdieron las elecciones. No sé si ganaron el mundial, pero bueno, o sea, eso va a estar más difícil. Pero lo que sí está claro es que venían muy, incluso con esa idea de que iban a tener Copa Confederaciones, Mundial y las próximas Olimpiadas, con una idea de proyección a nivel internacional, en donde iban a mostrar todos los logros y todo lo que habían alcanzado en esos años, con una idea de construir una gran imagen a nivel internacional. Y lo que sucede es que paradójicamente el tema de la Copa del Mundo y de las Olimpiadas y de la Copa Confederaciones se está convirtiendo en el momento de mayor visibilidad de las contradicciones y de los problemas que vive Brasil. Y la protesta social está siendo como el disparador que permite esa visibilidad. Es decir, las protestas que vienen de la Copa Confederaciones, que acompañan el Mundial y que seguramente de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, eso lo veremos, se van a prolongar hasta las Olimpiadas, son la línea que está desnudando las miserias que también ese gobierno tiene. Miserias, repito, algunas las señalé. Las que son más evidentes en relación con el Mundial, y no dejan de ser importantes, es que hubo mucha corrupción y un gasto público desorbitado. O sea, si bien gastan mucho en política social, gastaron mucho más para rehacer estadios que costaron 3 veces más de lo que estaba presupuestado. Es decir, ahí hubo una serie de, no solo de fallas administrativas y burocráticas, sino unas obvias cuestiones de corrupción y de ganancias extraordinarias que hicieron empresas que ganaron licitaciones, y hay que ver, bueno, cómo las ganaron, etcétera. Pero hay todo un negocio en torno al Mundial que está revelando ineficiencia y corrupción, que son dos cosas de la cual el gobierno de Lula y de Dilma se jactaban no tener, que era una cosa como de prestigio, es decir, no somos ni corruptos ni ineficientes, somos un gobierno eficaz y honesto, que es son elementos importantes para construir consenso y tener el apoyo de la ciudadanía. Entonces, bueno, la Copa del Mundo muestra eso, y además muestra otra cosa, que eso es un tema más, digamos, general, que es el tema que se gasta mucho en una lógica muy restringida, incluso los boletos de los partidos son inalcanzables para esos sectores, todo ese mega evento de la Copa del Mundo es muy, digamos, elitista, construido desde los medios de comunicación, se hacen unos negocios fabulosos no solo con los estadios, sino con las publicidades, o sea, un gran negocio que está muy lejos, digamos, y que de ninguna manera impacta o corresponde o es equivalente a lo que ese gobierno está haciendo para los sectores más desfavorecidos de Brasil. Entonces hay como una clara, mucho descontento y mucha protesta que pone en evidencia eso, que los salarios no crecen, y entonces por eso se dan todas las huelgas que se están dando, porque tenemos varios fenómenos de protesta callejera contra la Copa del Mundo y una serie de huelgas de sindicatos que de una u otra manera estuvieron bastante cercanos al gobierno hasta la fecha, porque, como les decía, el Partido de los Trabajadores históricamente es el partido que fundó la Confederación Unitaria de los Trabajadores de Brasil, que es la CUT, que es la gran confederación sindical. Entonces, el mundo del trabajo organizado, el trabajo asalariado, de la clase obrera organizada en Brasil, a diferencia del caso mexicano, que estuvo siempre cercano al PRI, en el caso brasileño siempre estuvo cercano a la oposición de centro-izquierda. Eso siempre fue, es una central de trabajadores que se reconstituyó después de la dictadura, a mediados de los años 80, cuando también se fundaba el Partido de los Trabajadores. O sea, digamos, los sindicatos en Brasil son sindicatos tendencialmente progresistas, pero que aceptaron y disfrutaron o aprovecharon de la coyuntura de esos gobiernos. Pero ahora vemos que muchas fracciones de esos sindicatos y muchos están sosteniendo que la política salarial no está a la altura de las necesidades, y que están repartiendo mucho dinero los sectores más pobres, están acumulando mucho dinero los sectores más altos, pero esa franja intermedia de trabajadores asalariados no está recibiendo lo que merece. Y de ahí que la coyuntura del Mundial está siendo para ellos una coyuntura oportuna, digamos, en donde están tratando de dar visibilidad
y tener una mayor capacidad de negociación, porque obviamente si paran el aeropuerto, si paran el metro de Sao Paulo, si van parando ganglios fundamental de la circulación de personas o de mercancías en una coyuntura como la de la Copa del Mundo, donde hay muchos turistas, por cierto, hay 40.000 mexicanos que fueron a ver el Mundial, digo, no deben ser, deben tener tiempo para hacerlo y dinero para hacerlo, porque irse un mes a ver el Mundial y con los costos, o sea, digamos, quién sabe qué 40.000 mexicanos son, digamos, ya en un momento del partido todos somos iguales, todos tenemos la camiseta verde, pero bueno, ya después resulta que no es tan fácil ir a ver una Copa del Mundo con los costos, además de los boletos, del viaje, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en Brasil se están dando esas manifestaciones, el gobierno desde la Copa Confederaciones está usando dos medidas muy típicas de las políticas gubernamentales, pero con más inteligencia respecto al gobierno mexicano, sin duda. O sea, por una parte dice, usa la represión, pero una represión mucho más contenida, solo sobre los sectores que considera más violentos. Se trató de hacer una distinción entre sectores violentos, ¿no? Anarquistas, golpeadores, y dijo, esos no los vamos a aceptar y los vamos a reprimir, y después un discurso mucho más abierto diciendo, bueno, que la gente proteste, tiene derecho a protestar, eso es parte de la historia de ese país. O sea, tuvieron un discurso que también se ve que es gente que viene de cierta historia, ¿no? Son como los gobernantes priistas que tenemos. O sea, los gobernantes brasileños se les puede cuestionar por cómo lo están haciendo ahora, pero vienen de historias de luchas sociales de izquierda. Entonces, como que tienen a ciertas sensibilidades políticas, y entonces Dilma salió diciendo lo mejor que puede pasar en un país como el nuestro es que la gente proteste, que sea crítica, que nos ayude a corregir los errores. O sea, tuvo un discurso muy, muy hábil. Y por otro lado, mandan a la policía militar, que en Brasil hay una policía, a reprimir a los sectores que consideran más radicales, tendencialmente jóvenes. Hay esa política de criminalización y judicialización, pero muy, digamos, focalizada, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos viendo qué va a pasar. Por un lado, algunos sectores aceptaron la tregua, no hacer huelgas en medio del Mundial, no parar el metro en el día de los partidos, y otros sectores están presionando. Todavía no está claro, por ejemplo, si van a ver, si el jueves próximo reinician las huelgas, no reinician las huelgas. O sea, ese es un tema interesante. O sea, la Copa del Mundo está, en lugar de ser solo un gran espectáculo de televisión y un gran espectáculo de deporte, yo el televisivo lo cuestiono, el deporte no lo cuestiono, porque pues, la Copa del Mundo es un acontecimiento maravilloso en términos deportivos y terrible en términos de lo que implican en la mercantilización del fútbol, en términos de todo el negocio que gira en torno al fútbol, que no solo son los medios de comunicación, son todo lo que se vende, todas las publicidades. Hoy en día cualquier producto, cualquier comida chatarra está con un sellito del Mundial, y quiere decir que parte de lo que estamos pagando para ese producto está girando en torno a ese acontecimiento. Entonces, digo, ahí se podría hacer toda una crítica de eso. Después hay toda una construcción mediática que hace que, bueno, hay gente que sigue el fútbol todo el año. Yo soy de esos que religiosamente sigue el fútbol todo el año, pero hay otros que lo siguen de vez en cuando. El Mundial está construido para todos, ¿no? Hay como para todas las edades, géneros, capas sociales, y es algo muy multitudinario, lo cual también hace que sea un momento muy, muy interesante. Y al mismo tiempo, ese acontecimiento está atravesado por la lucha social y por el conflicto social. Y eso es muy importante, y hay que recordarlo, hay que reivindicarlo. Y no solo es una nota de crónica como para que especulen los medios de comunicación si va o no va a haber fútbol, porque ahí la preocupación es no vayan a arruinarnos el partido de fútbol, o no vayan a arruinarnos la Copa del Mundo, no vaya a ser que ahora esos que protestan y esos que están en la calle van a descarrilar ese evento que todos queremos disfrutar. Ahí hay que tener sentido crítico y reivindicar, digamos, el valor de la crítica social que están ejerciendo en Brasil, de la lucha social, de la movilización, de las reivindicaciones que se están dando, que son reivindicaciones salariales, pero por otro lado es la gran cuestionamiento a la corrupción, a la mercantilización, al despojo, al desplazamiento.
que muchos sectores de la población vivieron en torno a los estadios, se los llevaron a otros barrios, no le preguntaron si querían moverse, si no se querían mover de su casa, de su barrio, los agarraron y se los llevaron, ¿no? Para que tenían que hacer obras para el estadio o hacer pasar una nueva línea de autobuses. O sea, digamos, ahí hay una violencia, digamos, detrás de la inversión, el principio de que la inversión privada y que el capital y que la lógica capitalista prevale sobre cualquier otra lógica, que es la que están pasando en las leyes secundarias ahora, por cierto, las leyes secundarias de las reformas mexicanas, en donde para las cuestiones petroleras, pues resulta que donde haya petróleo, toda la población que habite ahí puede ser desplazada directamente porque la ley lo permite. O sea, es más importante el negocio petrolero, y incluso se está esperando que pase ese mismo principio en la lógica de la reforma eléctrica, es decir, donde se tengan que construir pasajes, líneas, o donde se tengan que hacer presas. Ustedes saben que en relación a las presas, en relación al agua, al medio ambiente, se han dado luchas muy importantes, como la de la Parota, por ejemplo, aquí en México. Bueno, o sea, si pasan ese tipo de norma en donde se puede desplazar a la población, se le puede obligar a vender su casa, su tierra, por principios de fuerza mayor, ligados ya ni siquiera a interés público y nacional, porque ya no es interés público y nacional, es interés de privados, o sea, es interés de negocios, de acumulación de riqueza por el lado del petróleo o por el lado de la energía eléctrica. Bueno, ese mismo principio es el que se aplicó en Brasil en relación ni siquiera a cuestiones petroleras o eléctricas, sino propiamente a la realización de la Copa del Mundo y a la construcción de los estadios y de las vialidades que servían y que conectaban el estadio con otros espacios, como pueden ser los aeropuertos, las centrales de autobuses, etc. Entonces aquí es muy importante que ubiquemos qué tipo de protesta, qué tipo de crítica. Hoy en día más de la mitad de los brasileños son críticos y se quejan de lo que está pasando con la Copa del Mundo, de lo que pasó alrededor de la Copa del Mundo. O sea, todos dicen que le van a ir a Brasil y que no van a dejar de ver los partidos, pero dicen que si hoy pudieran decidir si la Copa del Mundo se llevaba a cabo en Brasil o en otro lugar, hoy preferirían que no hubiese sido en Brasil, ¿no? Entonces y eso es muy importante, hay una opinión pública, más allá de que las protestas no son tan multitudinarias como lo fueron en la Copa Confederaciones, más allá de que no hay un movimiento, digamos, tan masivo, pero la opinión pública, la gente está muy descontenta, y ese descontento es un dato relevante, es un dato importante que hay que leer y que hay que rescatar detrás de la noticia de que cómo terminó Colombia-Grecia hoy en día y cómo va a ser Costa Rica-Uruguay al rato, y etcétera. O sea, porque ustedes saben, y con eso voy encaminándome hacia el final, que un mundial es una excelente oportunidad para distraer, es un gran distractor, es un distractor en Brasil, pero al mismo tiempo los brasileños están reaccionando, como que sí están distraídos, pero al mismo tiempo están atentos, y están protestando, se están quejando. O sea, el otro día en la inauguración chiflaron a la presidenta, o sea, el estadio entero le chifló a la presidenta, ¿no? Como forma de protesta, ¿no? Después hay algunas manifestaciones, en particular los jóvenes están muy atentos a eso. Bueno, es un gran distractor en Brasil, pero es un gran distractor aquí. Ustedes saben que está todo ese amague o ese intento de hacer pasar leyes secundarias sobre dos reformas que nos están despojando de bienes comunes, de bienes públicos, que son los energéticos en general, eléctricos y petroleros en México, y que están tratando de meterlos en la coyuntura futbolera, aprovechando que todos estamos, no sé si todos, pero que algunos estamos muy interesados en el Mundial, y que por lo tanto también tenemos una agenda relativamente llena. Yo vengo aquí, ya sé que perdí el segundo tiempo de Colombia-Grecia, no quisiera perder el arranque de Uruguay-Costa Rica, o sea, como que uno está con algunas pendientes, pero entonces que es un distractor, y además si México gana, con mayor facilidad se puede asumir que la gente está contenta y que no tiene ganas de ir a protestar por lo que está ocurriendo con el mundo político, y nos están realmente despojando de cuestiones fundamentales. Hay agravios muy profundos acumulados en la historia reciente de México, pero además en particular ese gobierno asumió una agenda neoliberal, una agenda privatizadora particularmente agresiva, algo que ni siquiera los gobiernos panistas se habían atrevido a formular y a llevar adelante en esos términos, con tanta agresividad,
con tanta impunidad y brincándose cualquier tipo de debate, de apertura, de espacios de plebiscito, referéndum. O sea, digamos, hay un cierre particularmente duro, y una coyuntura como la del Mundial es una coyuntura favorable. Así que en ese contexto favorable se están dando cuestiones frente a las cuales hay que estar muy atentos y de las cuales probablemente se tratará de hablar lo menos posibles en los periódicos. Hasta La Jornada, que es un periódico progresista, en los últimos meses está perdiendo un poco el foco de atención sobre algunos temas y no deja de tener portadas ligadas al Mundial en los últimos días. Está bien que tenga portadas ligadas al Mundial, pero tiene que estar atenta a que no nos descuidemos sobre asuntos fundamentales, y que también aquí no sé si haya coyuntura para un momento fuerte de protesta. Creo que habría muchas razones para ello, pero no sé si hay voluntad, disposición y si está el clima para ello. Pero digamos, tendríamos hartas razones, incluso uno diría muchas más que los brasileños, que bien que mal tuvieron 10 años de un gobierno que no es el peor gobierno que han tenido, al contrario, probablemente es uno de los mejores que han tenido, ¿no? Y mientras nosotros tenemos uno de los peores gobiernos que hemos tenido en años, y al mismo tiempo, digamos, porque el peso de las derrotas, el cansancio de muchas luchas se hace presente, y no obstante, digamos, los brasileños están muy atentos, son muy críticos, pues, y ojalá que los mexicanos también. Siempre hay un sector de mexicanos muy atentos y muy críticos y dispuestos a movilizarse. No siempre eso se desborda, no siempre eso trasciende, no siempre eso adquiere carácter masivo, ¿no? Entonces, bueno, eso eran algunas ideas como para empezar a conversar con ustedes. Sé que aquí tienen dinámicas participativas, que todos ustedes llevan cientos de sábados discutiendo, conversando. Entonces, pues era como una idea como para conectar esa coyuntura del Mundial con las protestas sociales en Brasil como en México, o con la crítica social, o con la atención puesta respecto a los problemas de la coyuntura política. Y bueno, les agradezco mucho. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio de siempre, de participar con preguntas o alguna opinión. Ya saben que no se excedan de 3 minutos. No, otra conferencia de cada uno pues no se podría. Entonces sí, una participación, pero antes quisiera preguntar quiénes son los que vienen por primera vez. 3, vamos a obsequiar un disco a los que vienen por primera vez. Un aplauso para los que vienen por primera vez. 4. A ver, les voy a pedir ¿cómo? Un video de música ranchera con los mejores goles del Mundial. No se crean, son un video de El amor como categoría política de Lutz Alexander Kerfenstein. Sí, se van a llevar este video. ¿Quién me hace el favor de repartírselos? Fernando, ¿me haces el favor de dárselos a los compañeros? A ver, no bajen la mano, porque si no, a los que tienen la mano alzada, por favorcito, dales un videíto. ¿Aquí el joven? Ya estás inventariado, caballero. Es que vienes por primera vez, estás inventariado, dice que es la primera vez que viene. Y también le vamos a pedir en esta intermedio de que nos apoyen con su cooperación voluntaria. Sí, aquí la compañera Yoli les va a pasar un botecito, que no por grandote, está muy grandote, está bien. Entonces, hasta donde se llene, no se crean. Ahí la compañera Yoli les va a hacer el favor de pasarles ahí porque recuerden que estos espacios son de cooperacha, son ciudadanos, no hay quien nos dé para los carteles, para todo esto. Entonces todo esto lo tenemos que solventar con sus cooperaciones. Entonces son 3 participaciones nada más. ¿Alguien más? Los que vinieron por primera vez, ¿no quieren participar? ¿Una pregunta o opinión o...? Bueno, entonces pasen todos los que van a participar. Miren, vamos a pedirle al señor que está aquí, por favor, que no vuelva a insultar a las personas, ¿sí, don Carlos? Sí,
Le pedimos de favor eso nada más. Aquí con mucho respeto, aquí nos referimos a todas las personas con mucho respeto y eso es lo menos que merecemos. Entonces vamos a participar. Y sobre el tema, nada más sobre el tema, sobre lo que está tratando. Bueno, yo me voy a desviar un poquito del tema. ¿A quién le va, a Inglaterra o a Italia? Máximo, muchas gracias. Mira, a mí me gusta el deporte, yo soy beisbolista de corazón, sí. Pero tengo un conflicto. Al ver a la gente tan pasiva, que no hemos podido penetrar para que participen y vean que lo que mencionaste, por ejemplo, la propiedad en las zonas rurales, y no nada más en las zonas rurales, hasta le pusieron un nombrecito, perverso. Y este entusiasmo que se ve, 40,000 mexicanos, y allá sí están marchando, y sí se ponen la verde, y sí se ponen cuestiones autóctonas, ¿no?, que aquí no se atreven a hacer, pero que estamos perdiendo el país, y no sé si compararlo, tú que seguramente sabes más de las cuestiones europeas. Me imagino en el periodo de Santana, con sus diferencias desde luego, pero que estamos perdiendo todo. Vamos a hacer la Palestina del Sur. Y la gente no está en la calle, no está participando, no está protestando. Y la verdad me veo con un futuro en particular negro, en todos sentidos. Entonces, no quisiera transmitir este sentir, no de derrota, pero de que independientemente, casi los 7 años que llevamos aquí, pues no despierta. Y no tratamos de que la gente, más bien que estos perversos que están en el Congreso nos escuchen. México, los mexicanos, independientemente de que algunos están dormidos, no queremos las reformas secundarias de ninguna manera, menos en los energéticos, menos en la electricidad. Dices comunicaciones, bueno, ya sabemos por dónde va también. Yo quisiera sí que nos hicieras una referencia, tu pensamiento crítico, y si no de ánimo, cuando menos de entendimiento, carajo. ¿Qué pasa? Gracias. Buenas tardes, compañeros. Maestro Máximo, como del mismo tema que el compañero expuso, que fue de lo último que habló, sí me surge una inquietud. Bueno, nos dejó muchas inquietudes, y al respecto yo quisiera preguntarle, si hay o no hay un fuerte movimiento con relación a las reformas que se vienen y la presencia del fútbol. Yo creo que las reformas se vienen con fútbol y sin fútbol, a pesar del fútbol y contra el fútbol. El gobierno y los poderes que nos dominan están dispuestas, como algún día dijo Díaz Ordaz, a brincar las trancas tan altas como se las pongan. Así está el PRI, así está el gobierno. Pero yo creo que sí hay protestas, solo que no en la forma que estábamos acostumbrados. No tenemos ya
estructura para organizar protestas. No hay partido de los trabajadores, no hay sindicatos como en Brasil. Y entonces la gente está luchando en sus pequeñas comunidades. Y creo que la táctica no está mal, es una guerrilla de protestas y hay que acrecentarla. Bueno, esa es mi inquietud. Otra inquietud que nos dejó usted, las construcciones públicas en Brasil, lo mismo que en México, traen mucha corrupción. En México el apotegma es: cuando hay obras, hay sobras. Y ya saben para quiénes son las obras. Ahora, esta corrupción, sobre todo tan extendida en México, es una forma de movilidad social, porque la gente no encuentra cómo subir de categoría social, y la categoría, aunque nos duela, lo da el dinero. Entonces, esta pregunta de lo que usted nos expuso me deja, es decir, es la respuesta de mi inquietud. Nos dice usted que con Dilma Rousseff y con Lula, los empresarios y los industriales hicieron negocios. Bueno, la humanidad crece, se desarrolla, digamos, haciendo negocios. El hombre es el animal que produce mucho más de lo que consume. Entonces, ¿es válido hacer negocios? Ahora, el problema es la corrupción, porque, bueno, pues aquí hacemos cada negocio, y para no ir muy lejos, ahí está la línea 12, ¿no? Y cualquier ejemplo que me den ustedes, Pemex es el astro de la corrupción, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Y por último, esta pregunta, maestro Máximo. A las protestas, el gobierno de Brasil y en México también se responde, bueno, allá con una policía militar, acá con una ley bala. Es esta siempre la respuesta del poder a la protesta, es históricamente la respuesta que da el poder, o podrá esconderse una respuesta más pacífica. Y esto me conduce finalmente a la última pregunta. El líder del movimiento de Morena llama inevitablemente y siempre a una lucha pacífica. Indudablemente no puede llamar a la violencia, pues está en el escenario, pero esta lucha pacífica toma aspectos más críticos en otros lugares. Muchas gracias.
Sí, les vamos a pedir que no se extiendan mucho, que sean lo más breve y sobre el tema, para que no nos perdamos. Sí, buenas tardes. El gobierno de Lula da Silva llegó después para lograr un cambio en Brasil. Tuvo 2 periodos Lula da Silva y dejó una inercia en su gobierno, en su proyecto. Ahora con Dilma se ha perdido esa inercia que le había dejado Lula da Silva. Y si actualmente Lula da Silva influye en las decisiones de Dilma Rousseff. Y la otra pregunta es, ¿no cree usted que la política mexicana, los políticos, está completamente destrozada la ética? Yo creo que al carecer de ética en los políticos, están perdiendo un poco de raciocinio en sus razonamientos. Entonces, ellos buscan su propio beneficio, hacer negocios, y lo demás no importa. O sea, yo creo que por eso Andrés Manuel dijo que no se puede hacer nada en el Congreso para detener las reformas, porque pase lo que pase, las van a aprobar, tienen el control total político, mediático. Ayer lo que pasó en el Zócalo, en los estados, ese es el producto de las televisoras, de los medios que tienen al pueblo sometido de esa manera para mantenerlos alienados, como se dice. Mi pregunta es, ¿qué está o qué podemos hacer los ciudadanos que más o menos pensamos, razonamos, somos conscientes, si nuestro principal enemigo son los medios de comunicación? ¿Cómo podemos enfocarnos para vencerlos? Gracias. Yo tengo pues una apreciación y una pregunta. En términos de comparando lo que está viviendo el pueblo brasileño, es la herencia de Lula. Lula fue quien hizo los convenios para que todos estos eventos se realizaran, y él sabía que estaba hipotecando a su país. De la misma manera que nosotros estamos viviendo lo que Fox y Calderón hicieron, nos han vendido el país, y nosotros, pues una empresa canadiense, sí, mi sobrino tiene trabajo y qué bueno, ¿no? Pero es que nos hablan en términos que no podemos comparar. ¿Por qué la respuesta de Brasil es tan fuerte ante la visión de lo que significa la hipoteca del país, mientras que en México es el último de los países en donde las reformas se dan en conjunto, y todas, en cualquier parte del mundo, fue causa de un descontento general? ¿Será por el lenguaje? Que todo el mundo, no, pues que la reforma sí, pues ya más o menos me entiendo de las reformas, pero exactamente ¿qué significan? Significan pobreza, significa enajenación de generaciones. Empezamos desde el Fobaproa, bueno, desde mucho antes, pero todo esto ha sido muy maquinado. Y pues mi pregunta es, al final, ¿qué opina si es cuestión de lenguaje? Que allá sí les hablan en cruceros y aquí nos hablan en términos legales, en términos que pues de derecho internacional, y nosotros apenas nos enteramos lo que está pasando en la esquina de la casa. Entonces, no sé si ahí esté uno de los defectos. Y la otra, para revertir esto, aprendamos, bueno, ya hay evidencias, no sé si usted ha seguido la pista. Por ejemplo, nosotros desde el 68 todavía no se resuelve, van más de 40 años y todavía no tenemos la fuerza para enfrentar lo que significó ese movimiento. En otros lugares, como el evento que sucedió en Venezuela,
Cuando fue nada más el aumento, bueno, fue en Brasil, el aumento del metro, bueno, de los transportes, fue mayúscula la respuesta y unificada, porque la gente identificó cruceros y centavos. Y nosotros, no, pues no es el 60 y tantos %, pues apenas es poquito, que no te preocupes. Pero si usan 3, 4 veces el metro de ida y vuelta, ¿ya cuánto es? En pesos y centavos creo que las cosas serían más claras y la toma de conciencia de todos nosotros nos unificaría para poder realmente esa cuestión que dicen, vamos, ilústrenos, háganoslo bonito, pónganos con flores y con muchachas y con lo que quieran. No, pónganlos en pesos y centavos y vamos a ver si entendemos o no entendemos lo que está pasando. Entonces, si 40 años para el 68 todavía no es nada porque no se aclaran muchas cosas, para las pérdidas económicas, y volvámonos a todos, es curioso, en donde se han hecho estos eventos deportivos, el pueblo está en contra, el pueblo está en revolución. Quiero preguntar si se ha seguido la pista, en cuánto tiempo, por ejemplo, Corea del Sur, los mismos Estados Unidos ha tenido problemas de sus eventos, se ha recuperado del endeudamiento que se da, y México a lo mejor todavía no paga lo del 68, ¿no?, de la Olimpiada, y el 70 tampoco del Mundial, y así no tenemos capacidad o alguien se haya dedicado a hacer estos análisis para saber cuánto le cuesta a una población recuperarse de esta enajenación y que sea el primer mundo, dijéramos, los que están mejor. Gracias. Muy bien. Maestro, muy buenas tardes y gracias por venir a ilustrarnos. Todos los sábados venimos a una clase todos los que estamos aquí, ¿sí? Así que gracias. Le quiero yo comentar mi sentir con respecto a todas las respuestas de la gente consciente y despierta de los problemas sociales. La verdad es gente molesta, compañeros de aquí, están más que molestos, están encabritados, vamos, son cosas que no pueden soportar ver todo esto, pero yo siento que este presente que estamos viviendo no es más que los efectos de una causa que empezó cuando Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto. Desde ahí empezó a mover hilos para implantar el neoliberalismo. Salinas de Gortari, sabemos todos los hombres de poder político, fueron educados en universidades norteamericanas y de ahí se empezó a gestar todo. Salinas de Gortari sabía lo que venía por delante y empezó a armar todo el tramado y empezó a tener intereses en Televisa, en TV Azteca, el hermano se vio envuelto. Vamos, estamos viviendo el efecto de un pasado que no supimos parar en seco, porque ahí fue donde se dio. Después se vinieron el Fobaproa, todos los fraudes gigantescos que ha habido. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer la gente o qué debemos hacer la gente que tenemos conciencia revolucionaria, la gente despierta? Creo que a final de cuentas no se requiere que el pueblo se levante, se levantará cuando haya un grupo pequeño que tome la decisión de manifestarse abiertamente.
es mi pregunta, ¿será el camino ese? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta iría en el sentido de si la protesta social en Brasil tiene una estructura política, organizativa, o si son protestas espontáneas por cuestiones muy particulares, primera. La segunda sería en el sentido de que debemos de ser muy cuidadosos cuando queremos calificar las protestas sociales en Brasil, porque los corporativos de información de este país están atacando, están enfocándose en esas protestas sociales como diciendo, vean, el modelo no funciona, cuando ese no es el sentido. O sea, debemos ser muy cuidadosos, porque si escuchan en los programas, en los partidos, en los comentarios, la protesta social. ¿Cuándo se han preocupado ellos de las protestas sociales? Y ahora hacen mucho énfasis en ellas. ¿Por qué? Porque quieren desprestigiar un gobierno que les ha demostrado que están equivocados, porque el modelo que maneja Brasil a través de los BRICS, que es la asociación Brasil, Rusia, Sudáfrica, China y la India, es un grupo que está haciendo un contrapeso en la economía mundial. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, y en ese sentido, el análisis que el maestro Máximo hace es muy importante. Es muy importante, porque las protestas en Brasil es de los países más grandes del mundo, y se concretan las protestas en ciudades muy industrializadas, y que precisamente me interesa el enfoque que tiene esa protesta social. Pues, sería básicamente la pregunta y el comentario. Gracias. ¿La otra? No recuerdo bien la frase de Lula, pero creo que él decía que gobernar era como tocar el violín, que se toca con la izquierda, pero se sostiene con la derecha. Lo que estamos viendo en Brasil, desde mi punto de vista, es la tibieza del programa que se ha venido mermando, o sea, esa indefinición que tiene el gobierno, que hasta cierto punto nosotros también lo estamos viendo. Cuando tuvimos un gobierno progresista tibio, estamos viendo las consecuencias ahorita con nuestro jefe de gobierno, que quién sabe de dónde lo sacaron. Yo creo que también hay que ser autocríticos en ese sentido. Las indefiniciones son muy costosas, y es el costo que están pagando los gobiernos brasileños. Otra cosa que quisiera comentar es que creo que también la televisión nos vende mucho la idea del mundial, de que la gente está bien distraída y está en su rollo. Pero fíjense bien en las tomas que hace la televisión. La mayoría de las tomas son tomas cerradas. ¿Por qué? Porque no hay gente. ¿Por qué no hay gente? Pues porque no hay dinero, y así de fácil. La situación no es tan simple, no es tan sencilla. Otro símbolo de que no hay dinero es que hicieron una pequeña oferta ahí en la Comercial Mexicana de papel de baño. La gente iba por cerros de papel de baño, porque saben que no van a poder hostearlo dentro de un rato más. No hay dinero, y eso también está desactivando la protesta, porque están buscando el alimento. ¿Por qué no se anima la gente a protestar en México? Yo considero, con todo la objetividad que yo considero que está, desde mi muy particular punto de vista, pienso que esto es objetivo, lo que voy a decir, es que no hay opciones políticas serias, porque tenemos una izquierda que le gusta negociar con la derecha, y otra izquierda que está distraída en conseguir su registro, y pensando en cálculos electorales. Los cálculos electorales son de cada 3-6 años. Eso hace que la izquierda se dedique a la inmediatez, que se vuelva loca cada 3 años en querer organizar, entre comillas, las cosas para poder ganar una elección. Yo creo que
como dice una de mis mejores amigas, no son tiempos de andar pensando en los fuegos que queman, sino estar pensando en los fuegos que cocen. Y son tiempos de que nosotros como oposición pensemos más a largo plazo y no tan a corto plazo. Tenemos que quitarle a la gente 70 años de educación, de que durante 70 años le dijeron que ser patriota es irle a la selección, donde la visión de sus vidas se acorta en el trabajo y en comprarse cualquier baratija que le vendan en la televisión. Los distractores no solo son el mundial, es la vida cotidiana que está llena de cosas que nos distraen a todos, no nada más a la gente que ve el mundial y que le gusta el fútbol. Esos distractores están todos los días y están acondicionándonos para poder aceptar lo que viene, para poder aceptar las cosas como son, como las están imponiendo, mejor dicho. Creo que debemos de pensar más en procesos que organicen a largo plazo y no en procesos que nos organicen cada 3 años. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces ahora, por favor, con toda esa atención, vamos a escuchar las respuestas de Máximo. Máximo. Exacto. Sí, bueno, respuestas. Muchas preguntas me rebasan, obviamente. Yo vine aquí, además, a plantear algunas opiniones más o menos documentadas. Entonces, algunas cosas puedo documentar más y algunas he estudiado más y otras menos. Lo demás son opiniones políticas y valen las mías como las de ustedes, ¿no? Entonces, digamos, comparto varias de las cosas que han sido dichas, en particular el compañero que terminó, comparto esa visión que es muy política en realidad, es de no ser ni siquiera complacientes con los que se autodefinen de izquierda, con los espacios de izquierda. Por eso creo que el tema de Brasil es muy delicado de trabajar, porque es un gobierno de izquierda o de centroizquierda o progresista, frente al cual hay críticas de derecha y hay una oposición de derecha muy clara, que son en particular los medios de comunicación, son de derecha en Brasil, como acá, y entonces tienen una polémica contra el gobierno. Entonces efectivamente hay que tener cuidado con reconocer, reivindicar y identificar una protesta que tiene ciertas bases de izquierda, una protesta que es protesta social, y no caer y confundirla con una protesta de derecha. Y muchas veces estas cosas se confunden e incluso se trenzan, porque protesta y oposición, al fin y al cabo, cuando uno dice estamos en la oposición, en países como Brasil estar en la oposición es de repente cruzarse, y eso ha sucedido en las manifestaciones que se han dado en Brasil, cruzarse con sectores o intereses muy diversos entre sí. Entonces, bueno, eso es un tema. Lo mismo es ser oposición a un gobierno progresista, o ser una posición de izquierda, o críticos desde la izquierda a un gobierno progresista en la Ciudad de México, es compartir también a veces, digamos, encontrarse mal acompañados, porque efectivamente hay otros intereses. Yo creo que ahí sí hay que ser muy firmes y no hay que perder espíritu crítico, y sí hay que ser autocríticos o críticos respecto a experiencias que en la izquierda se han dado de corrupción, de electoralismo, de inmediatez, y en eso comparto lo que se ha venido diciendo. En el caso de Brasil hay una pregunta muy precisa, y eso es importante. Las protestas son más espontáneas que estructuradas. O sea, son protestas que se dan más desde la espontaneidad. ¿Por qué? Porque efectivamente los grandes marcos de movilización, las grandes organizaciones sociales y políticas, por un lado han sido, digamos, vaciadas de contenido desde el gobierno. O sea, el Partido de los Trabajadores y los sindicatos están en una lógica gubernamental, no son instancias que promueven la protesta y la crítica social, ¿no? Entonces la crítica y la protesta se tuvieron que encontrar otros cauces, y que son cauces más espontáneos. Por eso comparaba un poco con el Yo Soy 132 en México. Son cosas que nacen, se arman y se desarman porque no están muy estructuradas, ¿no? Que es un poco el gran esfuerzo que pues se hicieron ustedes, o bueno, se hicieron desde Morena, es tratar de estructurar la protesta que surgió en 2006. Claro,
por un parte estructurar la protesta, por el otro rearticular a los grupos políticos y a cierto sector político. No todo es espontaneidad desde abajo. En la experiencia de Morena mucho es también rearticulación desde arriba de fracciones y grupos y personalidades, ¿no? Pero al mismo tiempo es un esfuerzo de estructurar algo que nació espontáneamente en ocasión de 2006, en ocasión del plantón, etc. En el caso de Brasil se están ensayando formas de organización que hay que ver si dejan algún legado o no. Hay algunos partidos de oposición de izquierda, son 3 particularmente, pero no están siendo los más populares, digamos, no es ahí donde se están anclando las distintas iniciativas, porque son partidos muy clásicos, son partidos de una izquierda marxista, comunistas y socialistas más clásicos, que algunos sectores logran organizar, pero otros sectores protestan por su cuenta, y o tienen intereses inmediatos de corte sindical, o tienen una indignación transversal al estilo de la juventud contemporánea y actual, que no fácilmente se logra encasillar en estructuras organizadas desde marcos clasistas, socialistas, revolucionarios, que es más, son culturas políticas que tuvieron cierto ecos más en otra generación. No dejan de tener cierta importancia, pero no trascienden tanto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el escenario brasileño. En el caso de... bueno, en relación con el gobierno, me parece que el gobierno brasileño está tratando de usar la menos cantidad de represión necesaria, pero también usa represión física, violenta. O sea, porque, como les decía, están tratando de jugar a reconocer el derecho a la crítica, el derecho a la protesta, pero no tolerar las manifestaciones que entorpezcan el mundial. Entonces, una cosa es que la gente sea crítica y otra cosa es que paren o no una calle. Entonces están tratando de limitar, pero hay que ver hasta dónde, porque es un dispositivo frágil y delicado el decir vamos a tolerar a los críticos, a las cuestiones, la gente que protesta, pero siempre y cuando no nos molesten demasiado. Cuando los movimientos crecen, digamos, los fenómenos se desbordan y ahí sí la opción es o recurrir a una represión generalizada o no. Entonces, digamos, no están en esa coyuntura cuando habrá que ver qué uso de la violencia política y de la violencia policial harían en un caso de desborde de las protestas, ¿no? Entonces, por lo pronto parece que están tratando de... De hecho, donde se van más duro son los sectores que tienen menos eco, se van en las favelas, y en las favelas sí son muy violentos, pero las favelas son zonas marginadas que no causan tanto escándalo como si van a reprimir a los jóvenes de las universidades o las jóvenes que protestan en algunos sectores centrales de las ciudades. O sea, ahí habrá que ver esa dimensión. Después el compañero que me prestó la pluma, se la voy a regresar, lo juro, porque no vaya a ser que me la lleve, eso suele pasar. Hablaba de corrupción. Y también el tema de la corrupción es un tema que fue rondando. La corrupción se vuelve un elemento de ascenso social, sin duda, cuando se pierde ética. La política deja de ser un espacio de expresión de militancias y de ética. Era algo que otro compañero traía a colación. Y efectivamente me parece que se ha perdido la idea de que la política se construye desde abajo, con ética, con mística, con participación. Y eso es lo que algunos países logran reactivar en algunas coyunturas. Por ejemplo, en algunos países donde se vivieron coyunturas muy álgidas, muy críticas, como en Bolivia, a veces como en Ecuador, en parte en Venezuela, en la misma Brasil, las coyunturas de grandes movilizaciones, la que vivió México en 2006, y que lleva a que algunos sectores, como ustedes y como en otros espacios, hayan recuperado cierta voluntad de participación, sectores a veces no mayoritarios, minoritarios, pero que donde se reactivó ese planteamiento de una política que nace desde abajo y que no se ejerce como profesión desde arriba, que no es élite, que no es clase política y que no solo está incrustada en las instituciones. Pues en coyunturas, en clivajes disruptivos. O sea, en México el movimiento del 68 generó, o por lo menos impulsó, una generación participativa. Hay que ver en México cuándo viviremos un pasaje de movimiento significativo. Yo tengo esperanzas moderadas de que la experiencia del 132 en México haya dejado en esa juventud cierto prurito político y que no haya sido una generación perdida. En México la generación del
de los estudiantes que participó de las movilizaciones zapatistas de 94 hasta el 2000, fue una generación que se mantuvo, digamos, cierta fracción minoritaria pero significativa de la juventud mexicana que vía el zapatismo, digamos, respiró un ambiente político y se mantuvo interesada, activa, presente. Entonces el tema de las generaciones es muy importante que un país no pierda una generación, o sea, que siempre haya oportunidades para las generaciones de formarse, de forjarse políticamente en algún contexto de movilización, de participación desde abajo. Con eso se mantiene cierto nivel ético y cierto nivel de coherencia, no quiere decir que son jóvenes que no puedan después perderse en el camino, pero por lo menos existe esa oportunidad. Si no se pasa por esos momentos, es difícil que las juventudes después mantengan como cierta atención en la política y cierto cuidado en ciertos comportamientos coherentes y congruentes, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que la ética, la mística política, la política desde abajo, es el antídoto a la corrupción como un fenómeno generalizado, es decir, en donde ya ni se cuestiona. La idea que planteaba el compañero de la política, la corrupción como ascenso social, es una idea de que se ve tonto el político que no es corrupto porque no aprovechó su oportunidad para ascender socialmente. Es como, y de hecho él diría, no públicamente, pero que toda su carrera política estaba orientada a tener, y ahí sí está capitalizando lo que hizo en toda su carrera política, como si fuera una profesión en donde uno tiene todo un ascenso y tiene un momento culminante en donde gana más que los años anteriores, y entonces, bueno, gana más porque aprovecha todo lo que está a su alcance. O sea, una cosa muy pervertida, pero muy generalizada, y que se vuelve sentido común, que ya atraviesa y permea digamos, la cultura general. También el mismo compañero me hacía una pregunta muy puntual, si se pueden hacer negocios. Claro que se pueden hacer negocios. El problema es cuáles son los límites a los negocios. El problema en Brasil, en México, en el capitalismo es que que la iniciativa privada no está controlada, no está limitada. Entonces las ganancias están descontrolada y desorbitada, y eso es lo que pasa en Brasil. No es que no se pueda hacer negocio, hay cierta dinámica del sector privado en las economías capitalistas, incluso yo creo que en un futuro postcapitalista, en donde eso no sería un problema, salvo que no genere excesivas, no solo desigualdades de ingresos, desigualdades de poder, porque el ingreso es poder, el dinero es poder. Aquí no es solo cuánto gana la gente, es que a mayor acumulación de riqueza corresponde un poder político mayor, porque esa riqueza después se invierte en construcción de intereses políticos. Entonces aquí eso es lo que pasó en Brasil, que el Partido de los Trabajadores pues no cuidó que los trabajadores mantuvieran el mismo poder, sino dejó que se acumularan riquezas y es rehén de los grandes ricos y de las grandes empresas. O sea, eso es lo que pasa con ese, digamos, en donde se pervierte ese pasaje. Yo creo que ahí Lula, y contestando a otra pregunta, es igual de responsable que Dilma. Lula, digo, para decirlo en términos políticos, no familiares, es el padre de Dilma. O sea, es el padre político de Dilma y es el padrino de Dilma, es el que está ahí. O sea, yo creo que lo que se puede observar eventualmente como cierto desgaste político no quiere decir que cambió el proyecto político. El proyecto político siempre es el mismo. Y era un proyecto político de ir, como decía el compañero, o sea, usar la izquierda para contener o para distribuir a cierto nivel, para activar la economía, pero tratar de hacer negocios con la derecha. Y eso se hizo desde el gobierno de Lula. Entonces no hay mayor diferencia política. Lo que sí hay es un desgaste político, como todo gobierno que lleva más de 10 años. Y además Lula tenía como mucha influencia, era un personaje carismático que, visto sus orígenes y se fue construyendo en largos años de lucha, se tenía una capacidad de legitimidad y de reconocimiento social que Lula tiene menos, y eso está pagando un poco ella, no solo no ser la fundadora del Partido de los Trabajadores, de tener años de lucha, sino además de heredar un gobierno que ya muestra ciertas limitaciones, y además eso es un detalle aparentemente, pero es muy importante, tiene una coyuntura económica menos favorable que la que tuvo Lula. Los últimos 2 años de economía brasileña no son está en un proceso, como se dice, de desaceleración. Y entonces Lula gobernó en épocas de mayor bonanza económica, y a Dilma le toca
un momento de menor bonanza. Bueno, después me hicieron muchos comentarios más que preguntas, y algunas preguntas, repito, que no me siento capacitado para contestar, sobre todo las que tienen que ver con el qué hacer, o sea, qué vamos a hacer contra los medios, qué vamos a hacer frente a la coyuntura. Digamos, yo considero que la coyuntura mexicana es una coyuntura desfavorable desde hace por lo menos desde el 2006, entramos en una época muy defensiva, muy resistencial, o sea, en donde resistimos y no estamos en condición de revertir la correlación de fuerzas. Tuvimos una oportunidad muy fuerte en 2006 y al perderla se perdieron muchas cosas en el camino. Creo que la guerra contra el narco fue una excelente estrategia de desmovilización. Se fue usada sistemáticamente y no es una casualidad. Yo creo que sí fue pensada también para desmovilizar y para despolitizar una serie de causas, de demandas, de reivindicaciones, de sectores. Entonces creo que todo ese saldo lo estamos pagando muy caro. Creo que la posibilidad que tienen de impulsar reformas, así como lo están haciendo, estoy de acuerdo, con fútbol, sin fútbol la hubieran hecho. Ahora aprovechan el fútbol, aprovechan lo que le pasa por delante, digo, pero no quiere decir que esa es la condición para que la lleves adelante, la van a llevar adelante de todas formas, pero creo que las condiciones de fondo están dadas en un debilitamiento que vive el movimiento popular en todas sus expresiones, no solo Morena, sino todas las expresiones del movimiento popular, que se dan justo en una eficaz estrategia de desmovilización que usa la represión en forma sistemática, pero sobre todo generó ese clima nacional en donde parece que la sobrevivencia de cada uno respecto a una violencia desorbitada, ligada al narco, pero ligada también a la delincuencia, nos están fragmentando y haciendo preocupar, digamos, de nuestra sobrevivencia diaria, y es una estrategia que está resultando muy eficaz. Y sin duda los medios de comunicación están cumpliendo un papel crucial, y por ahí cualquier iniciativa que se pueda tener hoy en el futuro tendrá que estar muy clara que hay que apropiarse de los medios de comunicación, construir otro, pero incluso desbaratar lo que existen. O sea, todos los gobiernos de izquierda, centroizquierdistas latinoamericanos, una de las primeras tareas que se dieron es tratar de contrarrestar la influencia de derecha y la manipulación que pasaba por los medios de comunicación, construyendo otros medios o limitando el uso por parte de la derecha de esos medios. Que tener medios de comunicación masivos como lo son Televisa, TV Azteca en México es sin duda tener un enemigo muy poderoso. Ahora, la historia latinoamericana nos enseña también que no son invencibles, que hay condiciones, coyunturas, crisis políticas, oportunidades a veces hasta electorales que permiten revertir su peso. En la vida cotidiana, en la reproducción ordinaria del poder, son decisivos, son los que sostienen y reproducen la cotidianidad de la dominación, pero hay circunstancias extraordinarias, brechas que se abren, oportunidades, acontecimientos que permiten revertir la influencia de los medios coyunturalmente. Ahí son grandes momentos históricos en donde pues hay que tratar de ganar algunas batallas. 2006 fue un momento así. Creo que habrá otras coyunturas en la historia de México que nos darán otras oportunidades. Hay que estar preparados y prepararse todos los días, quejándose y lamentándose de que el presente no nos da mucha esperanza, no nos ofrece, no nos diseña coyunturas muy favorables. Es difícil sostener la esperanza en tiempos de reflujo, en tiempos de resistencia, en tiempos defensivos, pero esa resistencia es la que permite estar preparados para cuando habrá coyunturas mejores, oportunidades para tratar de revertir las derrotas que hemos padecido y transformarlas en victorias y abrir nuevos ciclos políticos que no serán todos dorados, como lo vemos en América Latina, como los del brasileños, pero que nos van a permitir dar pasitos hacia adelante importantes como los que se dieron en Brasil y volver a dar, y con distintas oleadas de protesta y movilización, ir avanzando poco a poco. Así es como podemos hacer política en el mundo que nos tocó vivir. Muchas gracias.